Bueno, muy buen día para todas las personas que se están conectando ahorita para esta segunda clase de la Escuela de Rol en Casa. Como siempre yo eh, abriré con un pequeño abrebocas de lo que es Rol en Casa para que todas las personas que vayan a ver esto después en diferido, que lo vayan a ver en el Twitch o que lo vayan a ver en YouTube, pues puedan entender un poco más de qué va este proyecto. Rol en Casa, bueno, las personas que están ahorita seguramente muchos ya conocen de qué trata esto. Es una comunidad que está basada en los juegos de rol, pero como tal es una comunidad de personas de distintos países hispanohablantes. No tenemos tanto como una barrera respecto a las edades. Y la idea principal es que las personas lleguen aquí a encontrar un espacio con respeto, con buena onda, para aprender sobre juegos de rol. Si son ya veteranos, que puedan también exponer su conocimiento sobre los juegos de rol y que puedan ser parte de esta comunidad. Y como tal, pues como llegan tantas personas novatas, empezamos a hacer esta escuela de rol, de juegos de rol, para empezar a enseñar desde lo más básico. La semana pasada fueron los fundamentos de los juegos de rol, lo que es un juego de rol, de qué trata, cuáles son las bases. Hoy vamos a hablar también de una forma muy básica sobre las temáticas y los tipos que pueden haber de juegos de rol. Esto de nuevo digo, es muy básico porque va a haber un módulo más especializado. Posiblemente vayan a haber personas que estén viendo esta transmisión y puedan decir, a nivel teórico, lo que voy a decir hoy puede no estar errado, sino que puede profundizarse mucho más. Pero pues la idea no es sobrecogerlos con las temáticas, empezar a hablar mucho de esto, sino que de verdad vayan entendiendo un poco más que este universo de juegos como tal tiene múltiples aristas, tiene muchas cosas para trabajarse, tiene muchos temas sobre los cuales uno puede empezar a entender. Y realmente los juegos de rol tienen algo bastante particular. Y es que si uno quiere meterse en esto ya casi como profesionalmente, uno quiere meterse en la temática de la narrativa de los juegos de rol, puede empezar a aprender. Hay especializaciones, hay maestrías sobre juegos de rol para la creación de juegos de rol. O sea que si algunos de ustedes de pronto aún no han encontrado ese camino académico, puede verlo por este lado. Y hay cosas maravillosas que se pueden hacer desde los juegos de rol. Entonces, esta segunda clase de esta escuela viene dada para tipos y temáticas de juegos de rol. De nuevo digo, va a ser algo un poco básico, me gustaría mucho que participaran. Recuerden que en el Discord voy a estarlos leyendo, igual si están en Twitch, si pueden pasar y mirar si está escuchándose bien y si todo está como andando bien por allá, me pueden confirmar. Los voy leyendo en el canal que se llama Charlas y Clases dentro del Discord. Igual en Twitch pueden dejar algunos comentarios y la idea es que participemos. Esto como una especie de clase, emulando una clase de pronto más oficial de, no sé, de universidad o incluso de escuela. La idea es que yo les cuente un poco la teoría, ustedes van participando, van haciendo sus preguntas y vamos hablando. Recuerden que estamos todavía en los módulos de fundamentos, así que si les parece muy básico, tengan paciencia. Siempre tenemos que comenzar por lo más básico y por eso esto va a quedar grabado para que lo puedan de pronto disfrutar después. Es posible que la otra semana haya una tercera clase, ahí paramos porque claramente vienen las festividades, seguramente la conexión va a ser menor de muchas personas y en enero vamos a retomar. Después van a poder ustedes especializarse por módulos. Si alguno de ustedes quiere aprender un poco más sobre cómo personificar a sus personajes, así suena un poco redundante, cómo darles otra voz, cómo hacer otros trasfondos, vamos a tener clases sobre esto. Para los narradores o los que quieren ser narradores van a haber clases también sobre cómo manejar el tiempo, cómo manejar las voces, cómo manejar los espacios, cómo dar mejor ambientación. Y luego van a poder especializarse directamente sobre sistemas, sobre si yo quiero aprender sobre, no sé, vampiro, hombre lobo, Dungeons and Dragons, si quiero conocer un poco más sobre Fate, si quiero especializarme sobre algunos de los PBTAs, van a tener el espacio con algunos de los narradores de rol en casa que son experimentados en estos temas y les pueden enseñar desde lo básico las mecánicas para que ustedes puedan aventarse. La idea para enero, de una vez voy contando como les digo mientras la gente se conecta, es que después de cada clase vayamos escogiendo algunas personas para que les pueda narrar alguna partida corta, sobre todo las personas más novatas, y eventualmente los módulos de narración que ustedes puedan incluso poderse improvisar una mesa corta de 2 horas para que empiecen a probar sus habilidades como narradores novatos. Todo esto, como siempre digo, la idea es que sea muy lúdico y que puedan aprender así como cuando uno comienza a jugar rol, que se sienta un rato, empieza a mirar los personajes, los libros, las reglas, y empieza a entender mucho más cómo va la dinámica. Entonces, este es el abrebocas de lo que es esta charla. Recuerden, pueden ir dejando sus preguntas si tienen algo muy particular. Yo les responderé en caso tal. Yo no es que sea una persona
que me estoy dedicando ahorita a esto, pero la verdad no es que sea la persona, digamos, académicamente más preparada para responder ciertas cosas, así que si no tengo la respuesta, me llevo la pregunta y les prometo que para la siguiente clase les daré la respuesta para algunas cosas, por si de pronto surge alguna cosa bastante especial. Entonces, comencemos con las temáticas y los tipos. Primero voy a hablarles de las temáticas, que es como un poquito más fácil sobre los juegos de rol. Y es porque los juegos de rol son juegos narrativos. La vez pasada hablamos un poco que los juegos de rol implican la interpretación de un personaje, casi como en una obra de teatro. Ustedes van creando su propio libreto. Este libreto les va determinando cómo son estos personajes que ustedes tienen y el narrador va poniendo toda la ambientación. El narrador es como el escritor de una obra de teatro en el que va diciendo cómo es la ambientación, cuál es el tema, cuál es el lugar, la hora, la situación en la que se encuentran y ustedes como personajes, si son los que están jugando, van haciendo la historia de su personaje. Por eso las temáticas también son muy ligadas a la literatura, son muy ligadas también a la parte cinematográfica. Las temáticas están ligadas a los géneros narrativos, es decir, que nosotros podemos tener temáticas para todos los gustos, podemos tener temáticas de juegos de horror, podemos tener temáticas de juegos de suspenso, podemos tener temáticas de superhéroes, podemos tener temáticas de ciencia ficción, de steampunk, cyberpunk, punk, podemos tener temáticas de noir, como el cine noir, podemos tener temáticas de fantasía épica, que son los más conocidos, como es Dungeons and Dragons. Podemos tener temáticas de fantasía oscura o espada y hechicería, como le llaman, que podría ser un juego como Conan el Bárbaro. Podemos tener temáticas de fantasmas, de zombies, de criaturas de la infraoscuridad y así. Es decir, casi cualquier género narrativo puede estar también dentro de un género, de una temática de un juego de rol en ese aspecto, ¿no? O sea, recuerden que la idea acá es hablar de temáticas y de tipos de juegos de rol. Acá no estamos hablando de las mecánicas como tal. Entonces, si a ustedes les gusta algo, básicamente van a poder encontrar un juego de rol sobre el que puedan jugar. Es así de sencillo. O sea, hay juegos de rol oficiales y hay juegos de rol que permiten la creación de mundos. Sobre eso ya vamos a hablar, que son los tipos que se dividen un poco más por las mecánicas. De nuevo digo, esto no es que sea una teoría específica en la que ustedes puedan decir que van a encontrar un libro como tal, sino hay muchas lecturas al respecto, hay mucha teoría al respecto y sobre esto trato de hacer como una síntesis. Entonces, en las temáticas, ustedes en serio pueden encontrar lo que quieran. Hay un juego de rol oficial, por ejemplo, de las Tortugas Ninja. Hay un juego oficial de Sailor Moon. Hay un juego que les permite crear casi cualquier temática de anime. Se llama Big Eyes, Small Mouth. Hay un juego como Fate que les permite básicamente adaptarlo a cualquier temática que ustedes quieran. Entonces, para temáticas, lo que necesiten, lo que más les guste, van a poderlo encontrar. Si son fans de, no sé, One Punch Man, de Dragon Ball, van a poder encontrar un juego de rol sobre esto. Si son fans de Piratas del Caribe, van a encontrar un juego sobre esto. Si les gustó mucho esta serie, no sé, Peaky Blinders, hay un juego de rol sobre el cual pueden ambientar. Entonces, como temáticas, de nuevo digo, pueden encontrar lo que quieran y de nuevo recuerden, esto es un módulo básico, así que si de pronto llegaron con un poco de miedo, si de pronto van a estar viendo este video y dicen, es que no me gusta tanto la fantasía épica que siempre hablan de Dungeons and Dragons y quisiera jugar algo diferente, vas a encontrarlo. Y en Rol en Casa la idea es poder encontrar narradores de distintas temáticas para que más personas quieran sumarse. Sobre esto hago una pequeña anotación para que todos sepan, cada 2 meses tenemos una temática, bueno, no cada 2 meses, para cada 2 meses, perdón, tenemos una temática especial sobre la cual buscamos que narradores creen sus historias. Por ejemplo, este mes eran mundos perdidos, entonces noviembre y diciembre es el mes de los mundos perdidos. El anterior era juegos, era terror y leyendas urbanas. Entonces, por ejemplo, tuvimos algunas partidas de suspenso, de investigación, de horror cósmico, perdón. Y así, entonces cada mes lo estamos haciendo. Ahorita yo estoy recibiendo las temáticas para enero, febrero. Y la idea es que al final de estos 2 meses se haga un día de cinemáticas, un día de one shots. Si ustedes quieren participar de esto, para que estén muy pendientes. Y esto les va a permitir también conocer otra cantidad de juegos de rol. No es un solo tipo, sino que van a encontrar muchísimos. Así que la idea es que ojalá ustedes dentro de la misma escuela después quieran empezar a narrar y puedan participar de estos días de cinemáticas. No sé si hasta acá tengan alguna pregunta para podernos adentrar un poco más en el tema de lo que son los tipos, que ya los dividimos más por mecánicas. Si no hay preguntas, voy siguiendo.
Gracias a las personas que estaban por ahí en Twitch, que estaban hablando, participando y mirando si se escuchaba bien. Espero que no esté muteado porque alguna vez me sucedió y es algo que pasa como cuando uno pifia en ciertas cosas. Entonces, bueno, si no hay preguntas, estaba esperando un poquito. Vamos a hablar de los tipos. Entonces, los tipos, hay muchas formas de llevarlos y hay una clase que quiero tener después. Posiblemente nos vaya a colaborar un amigo de la casa que es Andrés Sarta, que está especializándose mucho en esta temática de la teoría sobre los juegos de rol. Pero por ahora lo vamos a hablar de la forma más básica. Después podemos empezar a hablar ya muy de la narrativa y empezar a meternos. Si a alguno de ustedes les gusta este tema, a mí me apasiona mucho leer sobre esto. En enero vamos a tener algún módulo sobre el tema si de pronto quieren participar. Los tipos los dividimos por mecánicas. Entonces hablemos de tres clasificaciones muy sencillas que encontré buscando como tratando de clasificar específicamente. No es una clasificación oficial, pero sirve mucho como para poder entender de dónde y para dónde van ciertos juegos. Ahora, no quiere decir que un juego pertenezca a uno solo de estos tipos de clasificación, sino que puede estar en mayor o menor grado en alguno de estos tipos. El primero que podemos hablar son los más sencillos. Podemos decir que son los juegos sencillos. Sencillo se refiere a que no requieren tantos dados, no requieren tantas reglas. Las reglas son extremadamente intuitivas, es decir, nos pasan una serie de guías simplemente en las que podemos basarnos para poder crear nuestro personaje y muchas acciones se resuelven utilizando las mismas mecánicas, es decir, casi el mismo lanzamiento sirve para todo. Incluso dentro de estos juegos sencillos caben los juegos que no tienen o no utilizan dados. Si de pronto alguno de ustedes conoce, hay un juego que se llama Fiasco, es un juego que cabría dentro de lo sencillo. Fiasco se puede aprender a jugar muy rápido. Fiasco solo tiene unos lanzamientos al comienzo para determinar unas condiciones eh, como aleatorias dentro del juego, pero el resto del juego es completamente narrativo y depende de la narrativa del otro jugador para que yo pueda hacer mis acciones. Entonces uno tiene como distintas mecánicas, pero realmente es muy sencillo de aprender. Entonces es un juego que no va a requerir un gran conocimiento respecto a las reglas, sino que va a ser intuitivo y va a favorecer y a fortalecer la narrativa personal. Son juegos que son sencillos, pero a veces incluso para los novatos puede ser algo complicado. Estos juegos lo que buscan sobre todo es que uno se suelte, que uno libere un poco lo que puede tener como jugador respecto a la narrativa. En un juego como Fiasco, por ejemplo, no tenemos ni siquiera un narrador. Todos son en general narradores, solamente hay una persona que guía el juego para poder hacer los lanzamientos al comienzo. De resto todos son jugadores o todos son narradores como lo quieran ver. Entonces son juegos que son bastante sencillos. Hay varios tipos de estos que luego les podré mostrar. Hay juegos que son de una sola página. Creo que incluso hay un formato bastante sencillo de este juego que se llama Laser and Feelings. No es un juego que me guste tanto, un sistema que me guste tanto, perdón. Pero creo que hay un formato que tiene incluso una sola hoja para que uno pueda aprenderlo. Entonces son juegos extremadamente simples con los que ustedes pueden comenzar. ¿Qué es lo que requieren estos y cuál es la exigencia particular de los juegos sencillos? Requieren imaginación, requieren concentración. Y de pronto nosotros estamos más metidos en estos juegos que podemos llamar wargames, que son juegos más bélicos donde yo puedo tener combos, donde yo puedo hacer esto y esto, y si sumo la espada, y si esta espada más le pongo un hechizo, un conjuro, y si además tengo la mecánica de no sé qué, no sé qué, y de pronto podemos sentir un poco la insatisfacción de no tener tanta mecánica. Puede pasar. A muchas personas les puede pasar. De igual forma puede ser lo contrario, y ya vamos a hablar de ese tipo de juegos. Personas que de pronto quieren rolear más, pero las mecánicas les entorpecen un poco la dinámica. Entonces los juegos sencillos tienen esta gran ventaja que te puedes soltar, que no tenemos unas grandes condiciones. Incluso en este momento con las personas que estamos acá yo podría hacerles un experimento de si de pronto alguno de ustedes quieren participar comentándome. Pongamos una ambientación futurista para que vean un poco más cómo sería un juego sencillo y entender muy fácilmente cómo va. Es una ambientación futurista en la que ustedes están en una nave espacial. Creo que todos nos podemos identificar. Hay tres tipos de personajes en los que ustedes pueden ser parte. Uno son los militares,
el otro tipo de personajes son los investigadores y el otro tipo de personajes son los miembros de la corporación, es decir, los agentes que pertenecen a una corporación especial. Ustedes pueden escoger cuál de estos tres tipos de personajes quieren. Posiblemente ustedes van a preguntar, pero ¿qué tienen de diferente cada uno de ellos? Y la única diferencia es que los que son militares tienen mejor capacidad para disparar, pero menor intelecto. Los que son parte de la corporación tienen mayor capacidad carismática, pero menor capacidad de disparar. Y los que son, ¿cuál fue el otro que les dije? Perdón, se me fue ahí como un poquito la onda. Los militares, los agentes de la corporación y acabo de decírselos. Se me fue completamente la idea en este. Ah, los investigadores, gracias. Y los investigadores tienen una mayor capacidad de intelecto, pero también tienen una menor capacidad eh, bélica. Ustedes pueden escoger entre esos tres grupos. Entonces, si quieren participar, pueden decirme cuál les gustaría. Entonces, en Twitch tenemos un investigador. Alguien ya escogió un investigador. Digamos, ya sé que me estabas diciendo cuál era el que me faltaba, pero digamos que es un investigador. Entonces, ¿qué pasa? Los investigadores van a poder lanzar, si metemos una mecánica, dos dados de 6. Esos dos dados de 6 los pueden lanzar en condiciones de investigación para darse cuenta de lo que pasa alrededor o para poder tener su conocimiento sobre una situación particular. No, no es más, simplemente lanzan dos dados de 6. De 5 para abajo es fallo, de ahí en adelante es éxito, doble 6 es una proeza. Simple. Los que son militares van a poder hacer el mismo lanzamiento. Dos dados de 6 dice Fangomano es un militar. Dos dados de 6 para cualquier situación de combate, ya sea físico, ya sea de disparos, eh, lanzar algún objeto para poder hacer daño. Estos dos dados de 6 igual. 5 para abajo es fallo, de 6 para en adelante es éxito, doble 6 es una proeza. Y doble uno claramente es una pifia. Y los agentes de la corporación tienen cualquier acción que tenga que ver con carisma, tienen dos dados de 6 igual. Cualquier acción que tenga que ver social, que tenga que ver con interacción con los demás, tienen dos dados de 6. Hasta ahí, creo que todos tenemos clarísimas las mecánicas. Creo que con esto podríamos jugar. Si yo les pongo una determinante donde ustedes van en esta nave, y imaginemos que todos los que están conectados en este momento son parte de esta dinámica, y se dan cuenta que otra nave de un sistema que no conocen los acaba de interceptar, les acaba de enviar un mensaje que todavía está tratando de descifrar la inteligencia artificial de su nave y ustedes no saben si están en riesgo o no. Simplemente los sensores se activan de la nave y ustedes están con toda la sensación de que algo va a pasar. Esta otra nave que ustedes no conocen los está no abordando, pero parece que sus sistemas de defensa y de ataque están apuntando hacia ustedes. Es una nave 1.5 más grande que ustedes, en la que ustedes van, y es una nave de un sistema completamente desconocido, es tecnología completamente desconocida. Hasta este punto creo que todos los que hayan escogido, ya sea que lo escribieron o no, van a poder hacer sus lanzamientos, y creo que todos podrían decirme qué acciones podrían tener en este momento. Creo que en este sentido, creo que han entendido que es un juego de rol muy sencillo. No tienen que decirme, bueno, ¿y cuánto es la dificultad para esto y esto? Porque les acabo de dar las reglas. Entonces, si alguno de ustedes quiere decirme qué acciones tomaría en este primer momento, pueden escribirlas y las voy leyendo para que podamos ver cómo nos va funcionando el tema. Mientras escriben, yo voy hidratándome, tomando un poquito de té. Quiere investigar sus sistemas de ataque. Entonces, por ejemplo, el investigador ya sabe que quiere investigar. Y en este caso, yo le puedo decir, bueno, tienes tu computadora, tienes la inteligencia artificial, él puede empezar a buscar. Y le digo, ¿qué quieres hacer? Perdón, me meto en tu acción. La idea no es que el narrador se meta en la acción de nadie, pero como para darle movilidad a la clase, posiblemente tú me puedas decir, mira, quiero utilizar el sistema de escaneo para poder ver qué tantas armas están y cuántas nos están apuntando. Esto que le está haciendo no está dado por una condición particular, está dado por la narrativa, se lo está inventando en este momento. Me está diciendo que la nave tiene un sistema de escaneo especial para poder saber cuáles son las cosas que están pasando. Simple. El militar puede decirme, mira, yo voy a utilizar el traje especial que tenemos los militares que está armado, que tiene este cortador láser y voy a estar preparado en la escotilla para, en caso tal, ir a abordar porque prefiero atacar antes que pase algo. Esto no está dado por ninguna regla. No hay un manual donde me diga que existe este traje ni nada de esto. Simplemente me lo está diciendo a nivel narrativo. Y yo como máster lo que puedo hacer, y esto lo van a ver cuando empecemos a ver los módulos de narrador, lo que puedo hacer es cómo nivelar esto de un lado a otro para
que no vaya a haber un sobrepeso, digamos, el militar tiene entonces un lanzarrocket, entonces en ese caso yo le puedo poner una condición, pero eso lo vamos a ver en módulos narrativos en enero. David te dice, como investigador, trato de comunicarme con la otra nave. Entonces, perfecto, ahí en ese punto puedes decir, voy a utilizar el sistema de conexión para intentar traducir lo que está diciendo la otra nave y voy a intentar comunicar mi mensaje también. Eso no existe en ninguna regla. ¿Sí me van siguiendo cuál es la cuestión de un sistema sencillo? Este sistema que les acabo de decir es como la disminución de otro juego que de pronto jugué en algún momento, pero les estoy poniendo yo unas reglas que me acabo de inventar. O sea, sinceramente me las acabo de inventar, posiblemente les suenen muy similares porque claramente es la síntesis de muchos juegos que he podido conocer, pero pueden estar, miren, el malo McCoy dice, militar, alertar a la tripulación ante un posible ataque y ser capaz de responder. Perfecto. Y posiblemente él puede decir, voy a ir a la torreta para disparar. ¿Alguien dijo que hay una torreta? No. Todas las reglas, si se dan cuenta en este caso, son mínimas y son bastante intuitivas. Creo que en este punto los que están participando ya están enganchados con la historia, se pueden imaginar de qué va. Queda más o menos claro cuáles son estos tipos de sistemas, como de tipos y mecánicas de juegos de rol sencillos. Luego les puedo dar algunos para que puedan tener allí para, si quieren leer, pero por ahora digamos que lo que quiero es que se lleven simplemente la idea de cómo funciona esto. Polar decía, como investigador vería si ellos tienen algún punto débil para conseguir una ventaja. Entonces, por ejemplo, acá entramos en una conversación de rol. ¿Cómo, cómo determinarías tú un punto débil? Entonces, de nuevo, voy a utilizar el sistema de escaneo y lo que quiero ver es si hay alguna parte donde, no sé, su cubierta se sienta más débil, si hay una escotilla donde no podría disparar. Y todo esto simplemente sale de la imaginación de ustedes. Yo no les estoy diciendo, bueno, vayan a la página 42 del libro y van a encontrar allí los tipos de naves. Entonces vayan a mirar lo que tiene la nave y van a encontrar ta, 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 ta. Nada de eso. Cuando decía si sus defensas no cubren tal o cual punto de la nave, exactamente. Entonces, ¿esto qué permite? Son juegos que permiten una alta narrativa en la que ustedes, dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, van a poderlo hacer. Los lanzamientos, si se dan cuenta hasta este punto, no son necesarios. De pronto yo le puedo decir ahora sí, bueno, ya encontraste en el escaneo general, vas a hacer un lanzamiento para ver si encuentras realmente lo que es eh, un punto débil específico. Entonces puedes lanzar y decir, uy, saqué 12, saqué proeza. Claro, encontraste un punto particular que el sistema te detecta como el punto de combustible. Y es un punto que particularmente no está protegido por algún motivo. Es porque es una proeza y te das cuenta de algo que no te darías cuenta de algo diferente. Sacaste W1, no. En este momento entras en pánico porque te das cuenta que su sistema es altamente protegido y no encuentras absolutamente ningún tipo de fallo en su defensa. Entonces te entra paranoia porque acabas de fallar. Reglas que me estoy inventando en este momento, digo yo me las invento porque estoy partiendo de un sistema extremadamente sencillo con unas reglas muy sencillas. Ventajas, favorece el desarrollo imaginativo, favorece el desarrollo de acciones. Desventajas, para que vayan entendiendo un poco sobre esto. Primero, puedo yo intervenir en las acciones de los demás si no tengo como una mediación, yo como narrador. Yo puedo decir, ok, vas a investigar y esto, pero no te sirve por tal motivo. ¿Por qué digo que es una desventaja? Porque en algún punto ustedes pueden sentir que se está cohibiendo al no haber unas reglas particulares sobre el tema. Es una desventaja pequeña que se puede sortear narrativamente. Lo segundo, si ustedes están muy acostumbrados a juegos, y puede que nunca hayan jugado juegos de rol, pero juegos bélicos, de pronto, no sé, en videojuegos como tal, a que ustedes atacan y entonces lanzan y va al ataque y van disminuyendo los puntos de vida y veo la explosión y no sé qué, no sé qué. De pronto en este juego no les vaya a gustar tanto, porque si se dan cuenta, ninguna de las clases tiene puntos de vida. No les dije a ustedes tienen 18 puntos de vida o lanza 3 dados de tanto para saber cuánta vida tienes. Simplemente narrativamente, cuando llegues a pifiar, cuando llegue a pasar algo, puede que tu personaje se muera y tienes que aceptarlo. O puede que ustedes digan, voy a disparar y yo puedo decir, sí, acabas de derrotar al líder de esto de un disparo en la cabeza y pasó esto, esto, esto. Entonces, es una desventaja en el sentido en que ustedes pueden sentirse un poco frustrados si no están metidos en lo que llamamos la agenda narrativa del juego, en la que acá no vamos a hacer muchos lanzamientos, sino que vamos a intentar ser lo más histriónicos posibles, los más narrativos posibles. Entonces, es el tema en el que ustedes pueden sentirse algo frustrados en ese tema, en esa particularidad. Y una tercera desventaja que podríamos hablar allí es que a veces nos podemos sentir perdidos
cuando no estemos seguros de qué hacer. Si somos extremadamente novatos, de pronto podemos decir, no, pues es que yo no sé, o sea, yo soy investigador, pero no sé cómo puedo investigar. No, es que no sé qué tal. Entonces puede tener esa pequeña desventaja, pero créanme que les ayuda a ustedes a entrar en una dinámica muy rápida para entender estos juegos. Hasta ahí va como la clasificación, voy a parar en ese punto como para poder seguir a lo demás y entender. La fragilidad de la suerte puede que sea una herida leve o fatal, una herida me imagino, o algo así, sí. Eh, en ese caso, por ejemplo, narrativamente puedo decirlo, les acaban de fracturar el casco de la nave, eh, como rompieron el casco de la nave, ustedes están con baja presión y están entrando en sistemas de defensa y puede estar pasando esto, otro y esto, otro. Entonces es una particularidad como tal dentro de este tipo de sistemas. Rápidamente le cuento al Dino que acaba de llegar, que estoy contando las temáticas y los tipos de juegos de rol. Ya hablamos de las temáticas que son géneros narrativos y ahora los tipos, como una clasificación oficial, estaban en el primero que son los juegos sencillos, que no tienen reglas muy específicas, sino que van más bien a hacerlo intuitivo, tienen unas reglas muy sencillas en las que favorece directamente la narrativa. Luego tenemos los que llamaríamos universales. Los universales tienen una mecánica un poco más específica, pero son un marco más generalizado. Lo que buscan este tipo de sistemas como tal es que los personajes ya tengan unas condiciones que les permitan entrar dentro de una narrativa planteada y sus reglas se enfocan en la narrativa, en la creación de personajes bajo un tipo específico, digámoslo, ¿cómo decirlo? Como un arquetipo de personaje, pero no te da las condiciones totales, sino que lo que busca realmente es que sean personalizables, que nosotros podamos meternos dentro de unas reglas particulares, personalizar nuestro personaje. Acá les pongo el ejemplo como tal. Hablemos de Fate, si de pronto lo han escuchado, lo han visto en algún momento, los juegos basados en el sistema Fate. Fate te permite crear bajo unas reglas específicas un tipo de historia y un tipo de personaje. Entonces, en este caso, estas reglas particulares lo que buscan es que tengas unas condiciones en las que todos van a poder estar dentro de esas condiciones, pero tomes acciones narrativas bajo esas condiciones. Es decir, Fate, por ejemplo, tiene los puntos Fate. Tienes unos puntos específicos para poder hacer ciertas acciones. Ya sabes que para poderlos invocar tienes que hablar de un concepto de personaje. Esto que pide específicamente que todos los personajes tengan un tipo de personaje, tengan un concepto de personaje, tengan esta frase determinada para saber cuál es el personaje. ¿Sí? Les voy a pedir excusas 2 minutos que tengo una llamada así como urgente. Denme 2 minuticos, no se vayan a desconectar.
Listo, perdón. Ya, ya regresé. Me llegó un pedido, entonces disculpen ahí la pequeña interrupción. Listo, entonces estamos hablando ya de los sistemas universales. Entonces, ¿qué es lo que hacen esto? Harían un marco realmente generalizado eh, como para crear distintos juegos. Espérense que vaya corriendo, perdí el aire. Entonces, acá les decía que es muy similar a los juegos, o muy similar no, los juegos Fate cabrían dentro de este escenario. ¿Por qué? Porque ellos les proveen unas reglas muy específicas. Si de pronto han jugado algún juego Fate, podrían entenderlo más. ¿Qué piden? Tienes puntos Fate, tienes concepto, puedes tener una complicación y tienes unos, ¿cómo es que se llaman? Eh, proezas, creo que es, no me acuerdo ahorita. Entonces ya todos tienen como las mismas dinámicas, si se dan cuenta hay unas reglas un poco más específicas en las que ustedes pueden empezar a entender cuáles son estas reglas, cuáles son estas particularidades y a partir de esto pueden empezar ustedes a crear su personaje, a hacer sus condiciones, pero ya saben que todos van a tener las mismas condiciones como tal. Entonces esto sirve muchísimo en el asunto en que son más generalizados y no tenemos tanto el riesgo de que sea el criterio únicamente del narrador o el criterio únicamente de los jugadores, sino que nosotros podamos decir, eh, yo quiero hacer esta acción, listo, para hacer esta acción tienes que hacer este lanzamiento y ya todos sabemos que esta acción se puede hacer directamente. Sin embargo, no te da acciones específicas sobre temas. ¿A qué me refiero con esto? Me gusta el ejemplo de los juegos Fate. Espérense a ver si por acá tengo una hoja para poderles decir específicamente el tema. Creo que sí debo tener. Hay un juego que me gusta mucho basado en Fate que se llama Shadow of the Century, que es un juego que yo digo que es como para personajes de películas de los 80, de películas de acción de los 80. Si me están escuchando, ¿cierto? Pensé que no había desmuteado el micrófono. Entonces, este juego tiene una hoja en la que te dice, acá ya abrí el PDF, luego se los puedo mostrar. Ya, sí eran los aspectos. Entonces, esta hoja es una hojita bastante sencilla. Entonces, te pide primero el nombre y tiene los aspectos. Entonces, primero es como tu parte de la historia. Les cuento la generalidad de esto. Primero, te pide el nombre de tu personaje. Piensen ustedes que son héroes de acción de una película de los 80 si llegaron a ver en algún momento. Imagínense como Rambo o algo por el estilo. Luego te pide lo que le llama el trouble. El trouble directamente, el problema, es algo como una complicación de ese personaje. ¿Cuál es tu complicación? ¿Por qué? Porque pues tú no andas por la vida simplemente haciendo las cosas y sin consecuencias, sino que tú tienes una complicación. Y esta complicación va a ayudarte a nivel narrativo y va a ayudarme a mí como narrador para muchas cosas. Tiene lo que le llaman el llamado a la acción. El llamado a la acción es como esa cuestión que para el héroe es difícil, en este caso porque son héroes, es difícil que diga que no en algún momento. Si lo vamos poniendo, digamos esto, en el escenario que les puse ahorita de la tripulación de la nave, por ejemplo, a los militares, el militar particularmente ya vendría siendo no los militares, sino un militar. Entonces, mi militar como tal, yo Camilo era un militar que se llama Michael, y Michael tiene una cuestión. Su problema es que el tipo es de los que golpean antes de preguntar o dispara antes de preguntar. Ese es su problema. O sea, el tipo es de gatillo fácil y la verdad es bastante violento. Ya se sabe por ese lado. Pero ¿cuál es su llamado a la acción? Su llamado a la acción resulta que el tipo no puede ver que un compañero suyo sufra algún malestar, ya sea por bullying, ya sea porque lo están atacando, lo que sea, porque él tiene que ir a defenderlo. Desde que lo considere su compañero, él tiene que ir a defender a cualquier persona que él considere más débil. Entonces ya sabemos que ese es su llamado a la acción. O sea, él no se va a quedar quieto si ven que de pronto, no sé, uno de los agentes golpeó al investigador porque el tipo no tuvo respuestas y le dijo, no sea inútil y le da un golpe. Pues si es su amigo, este personaje va a ir allá. Y recuerden que tiene una complicación, entonces no solamente va a ir allá, sino que seguramente va a ir a darle un puñetazo
a la gente y ahí ya va a entrar una complicación diferente. Entonces, si se dan cuenta, hay unas reglas que se empiezan a volver más estructurables dentro de este tipo de juegos. Y para todos funcionaría igual. Entonces ya en este caso yo les podría decir a todos, bueno, ¿cuál es el problema de su personaje? Y si se dan cuenta ya todos van entendiendo, mi problema tiene que ser algo por este estilo y tiene que ser una complicación narrativa. ¿Y cuál es el llamado a la acción de su personaje? En ese punto ya todos entramos en una dinámica muy similar. Pero además estos juegos ya nos traen a lo que podrían ser los skills, las habilidades, ya nos traen unas cuestiones que también me van a permitir a mí saber en ciertos momentos qué lanzamientos puedo hacer para poder sortear alguna dificultad. No quiere decir que el jugador, y eso sí les digo de una vez sobre todo a los novatos, no pidan los lanzamientos, dejen que el narrador les diga qué tienen que lanzar. Ustedes narren la acción que quieren hacer. Y eso es lo que deberíamos tratar siempre de lograr en conjunto. Por ejemplo, acá en esta hoja, habilidades, tenemos atléticos. Los atléticos básicamente son para cualquier tipo de acción física, cualquiera. O sea, incluso creo que hasta para esquivar un ataque, saltar un muro, correr, cargar cosas, esos son athletics. Entonces, digamos que yo tengo, no sé, 3 puntos en athletics. Entonces, esto es con dados, dados Fate, que luego podemos hablar de ese sistema en otra clase. Pero ¿qué pasa? Que ya todos sabemos que tenemos este lanzamiento. Entonces yo digo, como militar, digo, bueno, como yo estoy en la cabina y estaba con el piloto, quiero correr hacia la escotilla de escape. Quiero correr rapidísimo y tratar de llegar antes que todos porque quiero organizarme con el traje este de defensa. Si yo digo esto y el narrador dice, ok, quiero hacerte la prueba de habilidad porque es que estás en un momento bastante complicado, es lejos y quiero ver si logras hacerlo en serio rápido. Vas a hacer un lanzamiento de atléticos. El narrador me lo pidió, pero yo le narré mi escena. Si de pronto el narrador siente que yo lo hice muy bien, en este tipo de juegos también se puede prescindir de ciertos lanzamientos. Se puede decir, no, claro, tú sales corriendo, de hecho tú recuerdas que hay una escotilla pequeña donde puedes bajar rápidamente el segundo subnivel y ahí llegas más rápido a esa parte y lo puede sortear porque yo se lo narré muy bien. Entonces, estos juegos también favorecen la narrativa, pero pues ya es una narrativa un poco más planteada, es una narrativa específica. En este que les estoy contando, por ejemplo, estas dinámicas funcionan para este tipo de juego, aunque está basado en Fate, funciona más para esto, porque si lo pongo en otro sistema, en otra temática, perdón, si lo mando por ejemplo para un juego de terror, tengo demasiadas cosas que ya no me van a funcionar. Este es perfecto para un juego de acción y me gusta mucho narrarlo, de hecho, que es, yo lo llamo en serio el juego de los héroes de acción de los 80 y se divierte uno muchísimo porque es ver una película llena de explosiones, llena de persecuciones, en el que el villano quiere destruir la ciudad, o que el villano quiere volverse el político más importante y quiere acabar con tal persona, con tal otra cosa. Entonces se vuelve como este medio cliché, pero para eso está dado el juego. Si uno llega y lo lee, pues ahí está Robocop, ahí está Rambo, como les decía, bueno, cualquier tipo de personaje héroe de acción. Uno puede armarse a John McClane de Duro de Matar, puede armarse a John Matrix de Comando, bueno, al que quiera. O sea, si estuvo Stallone, si estuvo Van Damme, el que sea. Y ese es este juego. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos juegos universales que les decía? Tienen un marco generalizado, pero son para un tipo de temática, funcionan más para un tipo de temática, no son tan generalizados. En el esquema que les planteaba antes, si se dieron cuenta, yo fácilmente les puedo decir, vamos a jugar en un ambiente medieval. Tenemos ya no los militares, sino tenemos los soldados. Ya no tenemos los investigadores, sino tenemos los escribas. Y ya no tenemos los agentes, sino tenemos los nobles. ¿En cuál de estos quieren pertenecer ustedes? Y puedo cambiar lo mismo. 3 dados para esta acción, 3 dados para este, 3 dados para este. 2 dados, perdón, para esta, para este y para este. Y de nuevo, y les pongo otra cuestión. Están ustedes en la ciudad. La verdad es que hay un conflicto con otro lugar porque acaban de llegar unos barcos y hay una gente de una raza que ustedes no conocen y se dan cuenta que el conflicto es inminente. ¿Qué quieren hacer? Y acá ya cambiamos la dinámica, pero bajo las mismas reglas funciona para cualquier tipo de juego. Entonces, sí, me pueden contar si me van siguiendo un poco la idea de cuáles son los distintos tipos de acuerdo a las mecánicas. Porque vamos para el tercero. Y el tercero ya tiene que ver más con juegos que de pronto conocen ustedes como Dungeons and Dragons, que es le podemos llamar que es un poco más exhaustivo a nivel de reglas. Quería leer un poquito lo que habían dejado acá. Acaba de llegar, bueno.
Estamos en la nave, nos acaban de fracturar el casco, ¿qué hacemos? Salir a arreglarlo. Ah, estaban roleando la parte. Excelente, excelente, excelente. Entonces, la tercera parte ya aquí, hablamos de los juegos que son más exhaustivos con las reglas. Y acá puedo meter un Dungeons and Dragons, pero de nuevo les digo, no quiere decir que porque estén más en un lado del otro, no quiere decir que no puedan tener las condiciones de los demás. Esto ya depende mucho del narrador. Pero a nivel de desarrollo del juego como tal, el juego ya tiene unas reglas muy específicas y unos escenarios muy específicos sobre los cuales hay unos lanzamientos también altamente específicos. Por ejemplo, por eso hablo de Dungeons and Dragons. Si yo les pongo un juego donde ustedes tienen magia en el primer tipo de clasificación, que es sencillo, y cualquiera de ustedes les puede decir, bueno, usted es un mago, el que quiera escribirme, y le digo que viene una criatura, ¿qué vas a hacer bajo esas condiciones? ¿Qué magia van a lanzar? Bola de fuego, dice Kundo. En ningún lado, ninguna hoja está diciendo que él tiene bola de fuego, pero yo lo estoy permitiendo porque viene dentro de la narrativa. Ahora, en la condición universal ya hay unas características específicas. Entonces yo digo, bueno, tu personaje tiene esto y esto, y es un amo del agua y el hielo. ¿Qué magia vas a lanzar? Entonces, de nuevo, puede volverlo a hacer eh, narrativamente, pero ya con unas particularidades que vienen, e incluso podría lanzar tendría yo que hacer un lanzamiento para que esta magia pueda tener un efecto. Entonces dice, le tiro un tsunami. Entonces yo digo, ok, esa es una magia muy alta, tienes que lanzar. Primero tiene que invocar una cuestión con el punto Fate, si estamos en Fate, y además tienes que lanzar esto para ver qué tan bueno fue esta acción de tsunami. O Polar dice, púas de hielo. Entonces no es tan grande, puedes hacerlo de esta forma y narrativamente lo pueden hacer si se dan cuenta. No hay una hoja que les diga que tienen tanta magia, pueden hacer tantas cosas, sino tienen unas condiciones. Acá ya vería un ejemplo. Mi complicación, después de hacer un conjuro muy alto, quedó inconsciente por un par de segundos. Entonces ya hay una complicación. Entonces ya Kundo que lanzó el tsunami dice, bueno, nada, me toca defender, voy a lanzar el tsunami, protéjanme mientras caigo inconsciente. Y lanza su magia, inmediatamente cae. ¿Sí? Polar dice, por ejemplo, lanza púas de hielo, pero ¿qué pasa? Siempre que lanzo estas púas de hielo, sangro yo un poco y me hago daño. Esa es mi complicación. Entonces ya hay unas condiciones muy particulares dentro de lo que estoy haciendo. Y cuando entramos en un juego exhaustivo, las reglas son mucho más específicas. Acá ya necesitaremos una hoja de conjuros y decir, tú eres un brujo, o eres un hechicero, eres un clérigo, y cuál es la magia que tienes preparada y cuál es la magia que puedes lanzar. ¿Cuántos conjuros te quedan? Y tenemos que mirar el manual porque esta magia tiene una particularidad. Acá ya no puedes decir, no, va la bola de fuego de esta forma, sino que trae algo distinto. Eh, Eric está en Twitch, dice, congelo el piso para que se resbale y tengo desventajas si intenta atacar. Ahí está perfectamente la parte que decía de un juego universal que tiene unas condiciones específicas con una complicación. Entonces, si me van siguiendo un poco la cuestión, ¿qué pasa? Que los juegos exhaustivos ya tienen unas reglas muy particulares. Podemos hablar de un Pathfinder, podemos hablar de un Dungeons and Dragons, incluso podemos meter ahí en cierta medida los juegos no, sí, los podemos meter completamente. Todos los de World of Darkness, podemos meter Hombre Lobo, Vampiro, porque ya nos dan unas condiciones. Por ejemplo, Vampiro, entonces si yo soy de este clan, tengo acceso a esto, pero no tengo acceso a esto otro. Y si quiero usar esto, tengo que leer la condición porque le tengo 4 puntos a no sé qué, no sé qué. Ahora, no quiere decir que uno sea mejor que otro y como les digo, cada uno tiene una ventaja y desventaja, cada uno tiene una particularidad que lo van a encontrar ustedes a medida que tengan el desarrollo de sus personajes y el desarrollo de los juegos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que los juegos de rol son de todos los colores, de todos los sabores, de todas las temáticas que quieran, de acuerdo a lo que ustedes estén buscando. Lo importante es que encuentren cómo engancharse y qué es lo que más les satisface cuando están jugando juegos de rol. Esta es la segunda clase de la escuela de rol y quiero leer de pronto si tienen alguna pregunta, algún comentario sobre esto. Traté de hacerla un poquito más dinámica con los ejercicios. La idea era, como les decía siempre, que nos demoremos 45 minutos más o menos por clase para no extendernos un montón. La otra semana creo que voy a hacer clase y en enero ya entramos en otra dinámica. ¿Cuál es la idea? Después de la clase con la gente que participa, los que tengan tiempo se puedan quedar y jugamos una partida cortica para que puedan aplicar estos conceptos. Les diría que hoy, pero la verdad es que en estos días así de diciembre me ha estado como complicando un poco el tiempo. Pero de pronto la otra semana lo hago y en enero sí fijo, viene clase, charla rolera y después entramos con mesas corticas para que ustedes vayan jugando y vayan entendiendo un poco más la dinámica, puedan
a medida que juegan, preguntarme cosas de acuerdo a la clase. Y espero pues que ya cuando tengamos los otros profesores de sistemas también puedan hacer la misma dinámica y ustedes puedan preguntarles cosas. Así que bueno, hasta este punto, ¿qué preguntas pueden tener? Comentarios, decía el malo McCoy, sin dudas, todo muy bien, gracias por tu participación. Los objetos que otorgo personajes también podrían contradecir la narrativa. Dame un ejemplo y te respondo. Dame un ejemplo a qué te refieres, como para tener un poquito de contexto. Crunch dice, como siempre, muy buenos puntos a tener en cuenta. Y ahí el por qué me quedo con los primeros. Sí, 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 pero pues por ejemplo, si uno tiene tiempo, yo ahorita que me estoy leyendo las cosas de D&D para empezar a narrar quinta edición, que no he hecho el cambio, he encontrado cosas muy chéveres y de verdad, eh, todo está muy bien estructurado. Eh, ya me quedé picado con la nave, que se arme la campaña. La próxima clase hacemos el ejercicio y los que se queden jugamos un ratico la historia de la nave que me inventé ahí en un momento. Y por ejemplo, está partió del juego Alien. Y el juego Alien está basado en un sistema de GR Zero Engine, que es el de Mutant Year Zero. Es un juego súper letal, pero la jugada de Alien es maravillosa. Y tiene unas reglas muy particulares, pero Alien me parece buenísimo. Eh, y cuando, por ejemplo, se inventa un hechizo, ¿cómo se hace o no se puede? Entonces depende del tipo de juego que tengas, viene la particularidad, lo que te decía. En algunos casos, si es un juego de los primeros, que son más sencillitos, el narrador tiene que tratar de mediar. Y eso sí es importante en la dinámica del narrador, tratar de ser equilibrado, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando decía, lanza una bola de fuego, y el otro dice, lanza unas púas de hielo, quiere decir que uno tiene más magia que el otro. ¿Cómo hago para mediar? Entonces, hay que empezar a ponerle como narrador ciertas reglas narrativas para poder nivelar, porque si no, el otro dice, bueno, entonces yo lanzo el tsunami y los ahogo a todos. Ok, pero ¿qué pasa con este otro personaje que está jugando desde estas reglas? Entonces, es lo único que de pronto media un poco en esa parte y ahí es una mayor responsabilidad del narrador. David Soto dice, ¿crees que está bien quitar o agregar reglas de un sistema en pos de mejorar la experiencia del juego, quizá para jugadores más o menos experimentados o modificar reglas también? Mira, yo soy altamente, altamente improvisador y soy fan del homebrew, pero yo digo lo siguiente, modifica las reglas si todos están de acuerdo con que se modifiquen las reglas, ¿sí? Porque hay que favorecer la experiencia conjunta. El ejemplo que yo pongo es muy tonto, pero es muy sencillo. Si ustedes han jugado ajedrez alguna vez, si yo estoy jugando con, no sé, mi sobrina que tiene 5 años, porque le gustó verme ajedrez, pues yo le puedo inventar reglas. No le quiero enseñar a ella en este momento porque de pronto no le interesa, simplemente le pareció bonito. Entonces ella utiliza el caballo y lo hacemos en ese momento y cambiamos las reglas por un instante para favorecer la lúdica porque a mi sobrina le pareció muy interesante. Ahora, si después voy a jugar con un amigo que le gusta el ajedrez y yo llego y muevo el caballo no en L, sino que lo muevo en diagonal y él me dice qué pasa, y yo digo, pues es que quiero cambiar las reglas porque no me gusta que el caballo se mueva de esta forma. Cuando lo haces así, te das cuenta que se va a dañar la experiencia de juego, porque la otra persona no está de acuerdo. Ahora, si los dos estamos de acuerdo y empezamos a cambiarlo simplemente por reírnos un rato y a ver quién se inventa la regla más loca dentro del ajedrez, posiblemente nos vamos a reír un rato y se favorece la experiencia lúdica. Entonces, yo soy partidario de hacer homebrew, soy partidario de modificar algunas cosas, siempre y cuando todos estén de acuerdo. Porque recuerden, hay personas que les gusta jugar cuando les gusta jugar las reglas específicas, les gusta que se midan los cuadros de un conjuro, les gusta que se midan las armaduras y todos los datos que pueda tener en un juego. Y eso está bien, pero es importante que todos estén en la misma dinámica. Y por eso también es importante este tipo de comunidades, porque vas a encontrar un lugar donde vas a poder jugar el que más te guste. Por ejemplo, a mí la primera vez, primer momentico que jugué Fate me sentí súper perdido. No me gustó tanto, pero después ya le encontré muchísimo cariño al juego. Pero la primera vez me sentí muy perdido porque yo necesitaba ciertas reglas. Entonces ahí va la situación. Em, bueno, creo que no me diste el ejemplo User Roots, que decía que los objetos que le otorgan a los personajes podrían contradecir la narrativa. Es que depende de lo que estés haciendo. Podría o no. Hay muchas cosas que podrían pasar. Entonces, bueno, espero David Sota que te haya respondido lo que necesitabas, o sea, como que te haya servido esto. Cualquier duda, recuerden, pueden dejarla. Este video lo van a encontrar. Yo creo que esta semana subo la primera clase, la siguiente semana subo la segunda clase y así, como una semanita de por medio
pero por ahora va a estar subido en el Twitch, por si de pronto quieren revivir la primera y la segunda clase, trato de hacerlas no tan largas. Termino de leer. Eh, ¿Sabes si algún manual se puede leer las reglas de PBTA acelerado? Creo que no existe como tal esa regla, sino más como un homebrew de PBTA acelerado, nada oficial. Pero sí hay unas reglas básicas para armarse un PBTA. El Fate acelerado sí está hecho como tal de regla, pensado así. El PBTA me parece, de pronto te estoy diciendo algo mal, pero me parece que es más por ese lado. Pero sí, sí no se le llama acelerado, lo que pasa es que es una forma muy sencilla de llevarlo, como omitiendo ciertas reglas. Bueno, me voy despidiendo de Twitch, sigo leyéndolos un momentico en Discord. Muchas gracias a las personas que estuvieron acá, voy cerrando. Espero que les haya servido y cualquier duda, en serio, recuerden que está el Discord, los estaré leyendo por ahí.